Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos, un día más, ya después de las vacaciones, después de haber reflexionado, después de mirar un poquito hacia atrás e intentar tener una estructura de todo lo que está sucediendo, nos encontramos con un documento de nuestro querido amigo José Luis Jiménez. Muy buenas tardes, José Luis, y bienvenido un día más. Hola Antonio, buenas tardes. Nos encontramos con un documento alucinante que sigue, si no ahondando más en toda la que es la lectura que tenemos que realizar de todo lo que estamos viviendo, un libro que se llama Evolución, que es que además va perfectamente a pie de todo lo que estamos viviendo y de las reflexiones que yo creo que tenemos que realizar a un pasado, un corto pasado, a un medio pasado, incluso a largo. Y nos encontramos un libro alucinante, con muchísimos temas, con muchísima documentación, que se llama Evolución. Vamos a ver, tan completo este libro, José Luis, ¿por qué tan completo? ¿Qué quieres enseñarnos en este libro? ¿Por qué el título también, si va ligado a la situación actual que estamos viviendo? Sí, por supuesto, va ligado a la situación actual y, como decías, pues al origen de los tiempos, ¿no? De ahí el título de Evolución, porque de hecho se trata de una evolución no solamente del ser humano, sino también de este planeta, de los seres que han existido y siguen existiendo en este planeta antes que el ser humano, y que de alguna forma todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora confluyen y necesitan ser descubiertos por aquellas personas que aún desconozcan toda esta historia que es más cercana a la realidad, a la verdad, que no lo que la historia oficial nos suele contar. Ya sabemos todos que la historia la escriben los vencedores y la escriben de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, no siempre, te diría que muy pocas veces la historia oficial se corresponde con la verdad, con la realidad. Entonces, ¿por qué es tan extenso? ¿Por qué tiene tantos temas este libro? Pues porque creo necesario que se conozca desde el principio toda la evolución que ha habido en el planeta y, sobre todo, relacionado con los seres humanos, con nosotros. Es que son temas que ya de momento hablamos en el índice, nos encontramos una serie de puntos tan interesantes. La profecía, por ejemplo. Hablando de profecías ligados al ser humano. Fíjate a lo largo de la historia la cantidad de profecías que se han escrito ligadas al ser humano. Y para Sí, muchos, la esto pandemia es, actual es el fin de una profecía. mira, fíjate, yo lo tuve que registrar como un libro de ficción, aunque no es ficción, porque todo el que lo lee me dice, pero si todo es real, y además pones las fotografías, la documentación, los archivos, las hemerotecas, que dice, bueno, ¿dónde está la ficción? Bueno, la ficción pues está en los diálogos de algunas personas, de algunos personajes, y está en algunos momentos que es necesario pues dramatizar la situación. Es decir, que ahí tengo yo que poner lo que se supone que ocurrió o que se dijo o que se hizo, pero los hechos no cambian. Los hechos históricos, los hechos que se narran son hechos reales, como veremos, ¿no? Y la profecía, me dices tú, bueno, empieza el libro precisamente con eso, con una profecía de un personaje. A veces tú vas por las calles, ¿no? En una de las grandes ciudades y encuentras ahí un personaje que está gritando, que parece que está loco, ¿no? Con aquello que dice, arrepentíos, tal y cual, que vais a ver que se va a acabar, y la gente no hace caso, ¿no? Un loco más, ¿qué está diciendo este loco, no? Bueno, pues aquí el libro, vamos a decir que empieza de alguna manera con una profecía de un personaje y que, bueno, otro de los personajes principales del libro, que escucha esta profecía, al cabo de un tiempo, recuerda cuando pasa por aquel lugar que aquel personaje estaba diciendo aquella profecía que ahora se había cumplido. Y venía a recordar, ¿veis que se ha cumplido? Y entonces es cuando este personaje empieza a darse cuenta de que hay algo más. Bueno, en este caso utilizo la profecía para hacer esa llamada de atención, ¿no? Que el personaje necesita para empezar a investigar qué es lo que realmente está sucediendo en la historia. Además, es un personaje que yo lo conocí personalmente. Fue jefe de policía de Dallas cuando asesinaron a Kennedy, ¿no? Porque el asesinato de Kennedy tiene mucho que ver también en toda la historia, ¿eh?
y este hombre lo conocí, ¿no? Conocí que estaba en este cargo y bueno, me comentó muchas cosas. A partir de aquí, yo te voy a ir mostrando conforme te hablo imágenes, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y va a facilitar lo que te quiero ir contando. Muy bien. Bueno, esta es la portada del libro, Evolución, que la pueden encontrar en Amazon, y si quieren el libro firmado y dedicado por mí, pues me lo solicitan a mi correo y yo encantado se los envío firmado y dedicado. Bueno, mira, quiero, si me lo permites, poner el book trailer, que son Sí, claro. 2 minutos y pico, que explica muy resumidamente de qué va, y luego continuamos con lo que te estaba hablando del libro. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a ponerlo. La historia oficial ha mantenido oculta la verdad desde el origen de los tiempos, negando la intervención externa en la creación del ser humano. Las grandes construcciones megalíticas que aún siguen en pie, restos arqueológicos con miles de años de antigüedad, son la muestra de la tecnología de un pasado mucho más avanzado que la tecnología actual. El tiempo discurre en diferentes direcciones, dependiendo del multiverso donde se produzcan los hechos. Existen tantos futuros posibles como cambios se realicen en el pasado. El ser humano está despertando la conciencia cósmica y la élite oscura lo sabe y hará todo lo posible por evitar su despertar. Buscará la manera de tener al ser humano bajo su total control, para lo cual no escatimará esfuerzos en provocar guerras, conflictos, pandemias. Creará nuevos virus que les permitirá asustar a la población. El miedo es el arma más eficaz para controlarla. Y lo saben. Pero el universo busca el equilibrio. Y las fuerzas de la luz siempre están en guardia para contrarrestar los ataques de la oscuridad. Un libro que te mostrará las pruebas y evidencias que la élite oscura te ha estado ocultando. A través de sus 406 páginas, con 56 capítulos, y sus más de 240 imágenes y fotografías que te ayudarán a despertar la conciencia. Si esperabas la revelación final, esta ya ha llegado. Evolución, el libro que te revelará todo lo que querías saber. Pero si eres de los que solo creen en la historia oficial, este libro no es para ti. Bueno, aquí hemos visto en este book trailer más o menos lo que se va a encontrar el lector de una forma muy resumida, es mucho más amplio, claro. Y te estaba diciendo que, bueno, a raíz de esa profecía, este personaje va a intervenir, es cuando va a entrar en acción y va a contactar con una entidad, con un ser que está prisionero, está oculto en un lugar que todos hemos oído hablar, que es el Área 51, en el desierto de Nevada. Aquí tenemos una imagen aérea desde Bull Air, cómo es, ¿no? Visto desde el aire. Aquí tenemos otra imagen, vemos que tiene incluso una pista de aterrizaje, porque aquí hay mucho movimiento, y entonces ya en el libro ya se empieza a explicar. Curiosamente, hay una concentración a través de las redes, sobre todo de Facebook, se hace una llamada para, creo que es el 19 de septiembre del año 2019, para que acudan las personas a rescatar a estos seres supuestamente que están aquí prisioneros en el área 51. Aquí vemos que aquí no se puede entrar, no se puede acceder porque incluso pueden disparar. Pueden disparar, claro. Exacto. Entonces esto, bueno, pero la gente a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada de ese día, se empezaron a acumular. Y llegaron bueno, el gobierno se asustó un poco porque hubieron más de 2 millones de personas que dijeron que iban a asistir, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas fotografías de cientos o decenas captadas. Yo todo esto lo fui captando de las cámaras en directo, ¿no? Como muchas de las informaciones que hay, para que veamos que efectivamente se produjo todo esto, ¿no? Y aquí, bueno, pues el ejército, la policía militar estuvieron todos, incluso la representante del Estado hizo unas manifestaciones que en el libro se explica. Bueno, voy a seguir rápido y tú me interrumpes cuando quieras que te explique algo con mayor detalle. El ser
que es rescatado, al final realizan un viaje, un trayecto desde Nevada, que es donde aterriza este avión, hasta Austin. Vemos todo este trayecto, prácticamente atraviesan todos los Estados Unidos de oeste a este. Y aquí el personaje, bueno, ya os presento aquí a Aicel, que es el personaje principal. Pero ¿es real? ¿Esa imagen es un estereotipo o es algo ficción? O... Bueno, la imagen está sacada de un personaje real, ¿eh? Está un poco retocada, pero es de un personaje real. Bueno, aquí estoy yo en la tienda, esta es un tipi, que es donde se llevó a cabo un ritual de sanación del peyote que duró más de 17 horas, ¿no? Donde, bueno, supuestamente acudió también este ser. Aquí vamos a ver todo lo que se llevó a cabo, lo que se estuvo hablando, se explicó, los rituales. Perdona que se me ha pasado esto muy rápido. Y bueno, una cosa, José Luis, para aquellas personas que, claro, es que se ha hablado de ayahuasca, se ha hablado de peyote, se ha hablado de la piel de sapo, de este tipo de, para muchos, terapias alucinógenas, para otros, formas de trascender a un mundo astral y poder recibir información en tiempo real. Claro, ¿tu experiencia cómo es con la sanación del peyote? bueno, el peyote es una de tantas plantas alucinógenas que hay. Está el peyote, está la ayahuasca, está el San Pedro, está, como tú dices, lo del sapo. Hay varias. Depende para qué lo quieras utilizar. Lo que se intenta conseguir es acceder a un estado alterado de la conciencia que te va a poner en contacto con, no el más allá, por decirlo, el donde están los espíritus de los muertos, sino otro plano adimensional, pero que está en contacto con este, donde se va a obtener la información que el chamán necesita, ¿no? Que él busca. Pero bueno, no hace falta ser chamán para acceder. Podemos hacerlo cualquiera de nosotros bien preparados, y accediendo. Esto en el libro lo explico porque tiene una razón de ser debido a que ese jefe de policía pues era chamán, ¿no? Y había entrado en contacto mediante esas prácticas. Por eso, pero no quiero profundizar porque el tema principal no es ese, pero se explica en el libro para que el lector conozca desde el principio cómo sucede. Es una historia que enganche desde el principio, pero que no porque sea real deja de ser, como te diría, más fantástica que incluso una ficción, porque parece fantástico, pero es real. Bueno, de hecho, aquí en el libro se explica, ¿no? Por qué el área de Roswell, ¿no? El famoso 8 de julio de 1947, cuando se estrella el platillo volante, todo lo que sucede. Y bueno, aquí se explica, incluso se aporta pues alguna fotografía de los periódicos de entonces, etc. Bueno, y entonces este personaje, cuando una vez está reunido con las personas que le han ayudado y que tienen que llevar a cabo una misión, les pregunta, porque claro, este personaje viene del futuro, ¿no? Viene del futuro y conoce el pasado y conoce lo que va a suceder. Y lo que quiere es avisarles, de alguna manera, de lo que va a pasar precisamente a partir de esa fecha. ¿Por qué es esa fecha tan importante, no? De hecho, diríamos que el objetivo principal es avisarles de lo que va a suceder con la futura pandemia, con el coronavirus. En esas fechas es cuando se empieza a gestar todo. Aún no había, vamos a decir, explotado, pero ya habían indicios, ya había información que se van a aportar. Pero los personajes que están con este ser quieren conocer aspectos del pasado, ¿no?, que desconocían o no tenían la total seguridad, y empiezan a preguntar incluso pues la creación del ser humano, ¿no?, cómo se produce, etcétera. Y entonces le va informando, ¿no? Aquí pues vemos que aparece la evolución del ser humano, ¿no?, y cómo del Homo erectus pues pasa al Homo sapiens a través de una intervención externa. Este sería un dios Anunnaki que vemos que interviene, es con la piña aquí en el ADN del Homo erectus, y a partir de ahí sale lo que somos ahora, el ser humano como Homo sapiens. Bueno, se van mostrando fotografías e información de todo esto que te digo. Esto, por ejemplo, son fotografías, todas las fotografías son mías, realizadas por mí, estas en el Museo Británico y otras en los lugares donde se va a estar. Es decir, que todo lo que aparece es real y porque lo he fotografiado yo, ¿no?
Bueno, después de informar sobre todo esto, aquí tenemos tablillas sumerias que se explican algunos textos de estas, de lo que va, de lo que cuenta de la historia real del ser humano. Personajes famosos que confirman todo esto, como Noah Kramer, por ejemplo, o Zacharias Sitchin. Se habla de las pirámides, quién las construyó, cómo se construyó, qué son realmente las pirámides, ¿no? Porque seguimos aún sin conocer la verdad, la realidad sobre estas grandes construcciones. Aquí se explica incluso cómo se origina, no se explica del todo lo que es el hundimiento de la Atlántida, pero sí cómo se origina ese diluvio universal, cómo está relatado en estas paredes, en el techo del templo de Dendera. Este sería la sala hipóstila del templo de Dendera. Este sería el templo de Hathor en Dendera. El zodiaco de Dendera, que nos da una información valiosísima de cuándo se produjo el diluvio y todo lo que, en qué fechas y lo que se llevó a cabo. Todo esto va a aparecer. Incluso, pues, esas construcciones megalíticas, estos restos que aún podemos encontrar en varias partes, sobre todo en todo el mundo, pero sobre todo en Sudamérica. Esto, por ejemplo, son las murallas, los muros que hay, las construcciones en Sacsayhuamán, cerca de Cuzco, en Perú, donde vemos que, bueno, aquí veremos algunas fotografías que son de unos tamaños que tienen pues con más de 100 toneladas de peso. Están unidas que entre ellas de tal manera que es imposible meter una hoja de papel o una cuchilla de afitar, por decirlo. O sea, es una construcción, una perfección tal que es imposible que se pudiesen construir ni trasladar, porque ni tenían animales de carga, ni utilizaban la rueda, ni conocían el hierro, etcétera. Unas civilizaciones que apenas iban con taparrabos, ¿no? Entonces, y según la arqueología oficial, todo esto lo construyeron con piedras del tamaño de una naranja, en la mano golpeando eso, bueno, algo imposible, ¿no? Entonces, esto se va explicando, se explica con fotografías, con detalles. Aquí vemos fotografías, bueno, para que os veáis una idea, el tamaño en este caso soy yo, de una persona comparado con estas piedras, y el encaje, ¿no? Con diferentes ángulos, todas encajadas. Esto es imposible. No es que diga, no, no, es que es imposible. Hoy día nos costaría una barbaridad, necesitaríamos unas grúas tremendas, bueno, para hacer todo esto que no se podría hacer, ¿no? Vemos otras construcciones, esto es en Cuzco, esta es la piedra de los 12 ángulos. Fijaos, para encajar todo esto, estos ángulos que hay aquí, con todas estas piedras, que no cabe, como he dicho, ni una hoja de afeitar, ¿no? Y que te dicen que esto lo han hecho picando, golpeando con una piedra del tamaño de una naranja a bloques de piedra de varias. Lo peor de todo no es lo que te dice la arqueología oficial, no, es que no se estudia más, no se investiga más, y cuando se investiga y se llega a conclusiones, se tiran por tierra rápidamente. Claro, Entonces, por eso parece que ir en contra de la corriente es muy, muy difícil. Claro, por eso me decías al principio, ¿por qué hay tantos temas? ¿Por qué abarcas tantos temas? Porque es necesario que el lector, la gente que lea esto, se dé cuenta desde dónde vienen las mentiras, las manipulaciones. No es de ahora, no nos están manipulando solamente con lo que pasa ahora, llevan miles de años haciéndolo, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, esta otra ruina, estos son unas construcciones que están en Ollantaytambo, también en Perú. Aquí hay unas colinas, hay unos 70, es un barranco, es 70 grados prácticamente. No hay camino, no hay nada. Estas rocas, según los guías oficiales, dicen que las trajeron de unas canteras que están a 32 kilómetros de aquí. Hay que bajar hasta el río, a cruzar el río, subir otra. O sea, es imposible. No hay camino, no hay carretera. Aunque fuera arrastrando, esos pesan cientos de toneladas. Y te siguen diciendo lo mismo, que con piedras redondas como una naranja picaron y hicieron estos muros, fíjate qué perfectos. No es así, estos son restos megalíticos de construcciones milenarias, como veremos más adelante, que quedaron allá. Luego los incas llegaron, se lo encontraron y, como vemos aquí, intentaron aprovechar lo que ya había poniendo sus piedras, esta sí, de una forma tosca, evidentemente. Vamos a encontrar dos tipos de construcciones muy diferenciadas. La que se encontraron los incas allá, como ahora veremos en Machu Picchu y en otros sitios, y lo que ellos empezaron a seguir utilizando, poniendo piedras de esta forma, amontonándolas así. Esto es lo que hicieron los incas, no esto. Esto no Claro, lo pudieron hacer jamás los José incas. Luis,
claro, estas construcciones, ¿qué utilidad tenían? Porque, por ejemplo, Rafael Alfonso, nuestro querido compañero del programa, él plantea que son máquinas que quedaron inutilizadas cuando los seres constructores, los dioses, abandonaron la Tierra. Pero claro, esta Bueno, perfección estructural tiene que tener una utilidad. sí, esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, voy a pasar, te voy a explicar, porque claro, estoy dando unos ejemplos nada más. En el libro tenemos más. En Machu Picchu vamos a encontrar, por ejemplo, estas construcciones imposibles, ¿no? Esto además se descubrió en el siglo XVI y ya llevaba bastantes años abandonado. No saben exactamente quién vivía allá, pero si vemos las construcciones que hay en su interior, por aquí, bueno, ahora no tengo más, vamos a ver que hay bloques que hoy día sería imposible llevarlos hasta ese lugar por el tamaño y la perfección que tienen, ¿no? Entonces, ese lugar, efectivamente, dicen, ¿no?, que posiblemente se trataba del Palacio de Retiro del rey Inca y tal. No, ya te digo que no. Uno es que si es una fortaleza, una ciudadela, que si es una especie de recinto, un santuario, ni siquiera saben lo que es, ¿no? Pero mira, tu pregunta de antes, esto es diríamos, la entrada al palacio semisubterráneo en Bolivia, en Tiahuanaco. Esto es Tiahuanaco. Esto tiene miles de años de antigüedad. Cuando te digo miles, me refiero a más de 15.000 años de antigüedad. Esto además lo descubrió o investigó más Artur Poznański, que fue, bueno, un espeleólogo, o sea, un arqueólogo, además también fue militar, fue político, tenía varios cargos, varias profesiones, fue uno de los mayores expertos y el que realmente promocionó todo esto. Aquí se nos dice la leyenda que llegó un dios, que en este caso vino del cielo, pero lo vieron salir también del lago Titicaca, que es el lago más grande, a mayor altura en todo el mundo navegable, y este es el dios Huiracocha. Huiracocha, que lo vemos siempre con estos dos bastones en ambas manos, vemos toda una serie de grabados, que es como si fuese una especie de, algunos dicen como de lenguaje, ¿no? Lo vamos a ver por aquí también, a ver si tengo alguna más. Bueno, pues este personaje sería el que construiría toda esta ciudad, todo este lugar de Tiahuanaco y otro más cercano que veremos ahora también, Pumapunku, y que según Poznański tenía una antigüedad de hasta 17.000 años. Y eso se basaba porque se encontraron restos de seres humanos con el cráneo alargado, que no son humanos 100%, veremos alguna foto de ellas que también puede hacer, e incluso los restos de un fósil de un texodón, que texodón es un animal, o toxodón es un animal del Pleistoceno, que hace pues 15.000, 16.000 años que dejó de existir y estaba junto a estos restos, ¿no? Entonces, claro, ya automáticamente eso te está dando una antigüedad de más de 15.000 años. Tuvo muchas polémicas, o creó mucha polémica en su momento, pero bueno, también hubieron científicos que lo apoyaron, y bueno, y en el libro se aportan información al respecto. Aquí tenemos una de las puertas más famosas, ¿no?, que sería la Puerta del Sol. Aquí le tenemos por la parte delantera, y aquí vemos al dios Viracocha, el que antes te mostraba, lo vemos aquí. Todo esto parece ser que es una especie de lenguaje, dicen, pero que no se ha podido descifrar lo que quiere decir. Esta puerta, bueno, esto que vemos aquí fue producto de la caída de un rayo el siglo pasado, sobre 1930, por ahí. Y bueno, esto es lo que se encontró, pero vamos a ver que hay placas de cientos de toneladas, pero varias, ¿no?, alrededor en estas construcciones. Esto es el templo de Kala Sasaya, se conoce así. Hay una pirámide también. Bueno, en el libro vamos a ver todas las construcciones especificadas para lo que eran, cómo eran, y para que el lector se dé cuenta de que eso es imposible, de que lo construyesen unos seres que bueno, ni contaban con medios, ni tenían herramientas, ni ya te digo, ni siquiera conocían se supone, el hierro, ¿no? Se supone, que veremos que todo esto no es cierto,
no es cierto, pero en el libro se explica con detalle. Bueno, ¿ves? Este es el cráneo alargado, por ejemplo, que uno de los cráneos, ¿no?, que puede fotografiar allí en Tiahuanaco, que luego se ha demostrado con análisis de que no es 100% humano. Aquí tenemos alguna de estas fotografías. Esta es una de estas piedras. ¿Ves estas piedras? Que ahora veremos alguna que tiene una forma muy especial. Todo esto ya pertenece a Pumapunku. Bueno, este es Artur Poznański, el que hablaba antes. Mira, estas piedras con forma de H tienen un fenómeno muy curioso. Primero, todas son idénticas. Es como si hubieran sido hechas en un molde. Claro, si no existía cemento, ni conocían todo esto, ni podían hacer un molde, se supone que todas eran picadas con otra piedra, ángulos rectos de 90 grados perfectos, todo perfecto. Y es más, en el interior, en esta parte interior, si tú pones un magnetómetro, como yo puse allá para medir, te das cuenta de que emite hay un campo electromagnético con una frecuencia muy determinada, muy concreta. Posiblemente tenía una de esas funciones que tú me preguntabas antes, ¿para qué servían?, ¿no? Claro, esta gente tenían unas tecnologías mucho más avanzadas, los que construyeron esto, que los de ahora. De hecho, cuando llegó Pedro Cieza de León fue uno de los conquistadores, de los viajeros que fueron allá en el siglo XVI, en 1534, por ahí, y cuando les preguntaron, cuando llegaron allí los españoles y le preguntan a los indígenas que estaban allí cerca, porque esto estaba muy cerca, está a 15 kilómetros ahora del lago Titicaca, entonces estaba más cerca, el lago era mayor, y les preguntaron quién había construido eso, le dijeron que habían sido los dioses en una sola noche, hacía más de 13.000-15.000 años, ¿no? Eso le dijeron los indígenas, ¿no?, que se lo habían contado sus antepasados, claro. O sea, que esto se les iba transmitiendo de generación en generación. Bueno, ¿ves? Todas estas piedras, todo esto es imposible que se haga con otra piedra del tamaño de una naranja. Bloques de cientos de toneladas, perfectos, O sea, realmente la arqueología oficial dice lo de una piedra con otra piedra, en todas las construcciones. Si tú te vas, hay un vídeo, no sé si lo habrán retirado ya o lo dejarán, porque a mí me daría vergüenza ver eso, que se ve en Machu Picchu como ahí hay un señor, además es un cargo importante, con una piedra picando en un bloque de roca de granito, con esa piedra del tamaño de una naranja, y diciendo que así construyeron todo aquello, ¿no? Y lo dice y nadie Se le queda responde. tranquilo. Entonces, bueno, a mí me gustaría ver que hicieran solamente una de estas piezas, con la piedra, yo les doy el tiempo que quieran y que empiecen, pero que la acaben, ¿no? Que me lo enseñen. Entonces, igual me lo creo, ¿eh? Bueno, pues aquí vemos estas piedras que ya de entrada tienen un campo electromagnético que posiblemente, y casi con toda seguridad, era lo que se utilizaba para levitar las piedras. Ahora ya sabemos, ahora se han hecho ya experimentos en laboratorios, sabemos que a través de los ultrasonidos se pueden hacer levitar material, el que sea. La levitación es posible a través de ultrasonidos, ¿no?, y de campo electromagnético. De alguna forma es como también aislar o eliminar la gravedad, ¿no? Entonces, ¿para qué van a necesitar ruedas, ni carros, ni caballos, si lo pueden hacer levitando las piedras, ¿no? Bueno, aquí, mira, por ejemplo, dicen, no conocen el hierro. Bueno, allí encontré varias. Estas son algunas de estas losas que estaban unidas. Esto es una grapa, esto es la hendidura que queda de una grapa de hierro, que la fundían allí mismo, tenían para fundir una pequeña fundición, y ponían una grapa, luego eso quedaba tapado y las piedras quedaban unidas. Fíjate ese sistema de construcción que no se empezó luego a hacer hasta miles de años después, ¿no? Ya se estaba haciendo en este lugar que según la arqueología oficial eran menos que salvajes, ¿no? Bueno, pues cerca del templo de Calasasaya está lo que se conoce como el templete semisubterráneo. Aquí tenemos 176 cabezas clavas, que le llaman, que son cabezas de seres, algunos humanos, otros parecen extraterrestres, incluso hay alguna cabeza como los cabezones estos grises, ¿no? Y hay como 176, todas diferentes, como que quisieran representar
a 176 razas diferentes, no sé si solo de la Tierra o del espacio, ¿no? Aquí tenemos una de estas imágenes. Bueno, dentro vamos a encontrar uno de estos monolitos. Este es el monolito Bennett, por el nombre del descubridor, que tiene como 8 metros casi de altura y casi 18 toneladas de peso. Tuvieron que construir todo esto alrededor, porque si no, no había forma de introducirlo de otra manera. Y ese es donde se encuentra ahora, porque fue trasladado hace ya años a la capital, a La Paz, y allí con la intemperie se empezó a estropear y lo trasladaron aquí. Construyeron todo esto expresamente para custodiar este monolito Bennett. Bueno, pues estas imágenes están representando a estos dioses, ¿no? Y tienen atributos muy curiosos que se explican también en el libro. Bueno, pues dejando estas construcciones ciclópeas, porque en medio libro vamos a tener información sobre esto detallada, nos vamos ya a la parte en la que, bueno, pues el ser empieza a explicar cómo es posible que se realicen esos viajes en el espacio y el tiempo cuando se supone que nada puede viajar a una velocidad superior a la de la luz. Entonces, bueno, pues incluso se explica en este caso lo que sería la teoría del agujero de gusano, ¿no? Y la teoría de Einstein y de Rosen explica cómo a través de un agujero de gusano se puede viajar en el espacio-tiempo, que es lo que se utilizaría también al margen de este sistema, lo que llamamos portales dimensionales o estelares, o también estos puntos vórtices electromagnéticos que permiten ese viaje o ese cambio incluso de dimensión. Se habla de algunos de estos lugares, como es el Triángulo de las Bermudas, exponiendo casos reales con todos los datos, como llegaron a desaparecer y no han vuelto a aparecer jamás, y toda la información al respecto. Aquí, por ejemplo, está el caso de los 5 aviones que salieron y ninguno regresó. Y bueno, así es. Pero con detalles, ¿no? Mucho detalle. Y luego algunos de estos lugares, de estos puntos, como por ejemplo este sería el volcán Popocatépetl en México, donde incluso hay fotografías y grabaciones en directo de ovnis, de naves voladoras, constantemente aparecen, entran y salen y algunas atraviesan por aquí. Aquí tenemos una de ellas. Eso está grabado con una cámara en directo en el volcán Popocatépetl, por ejemplo. Aquí vemos la erupción y aquí vamos a ver cómo atraviesa por medio de la erupción del volcán otra nave. Vemos, la he redondeado aquí. Vamos a ver varios. No pongo toda la escena, simplemente para que tengamos una idea de la información que se está dando para corroborar que todo esto, que estas fotografías, estos datos son reales. Y aquí no, ¿entiendes? Y están todos tomados de cámaras oficiales, en directo. No es que las haya enviado a alguien que ha hecho una foto él y dice, no, son cámaras oficiales del gobierno que están puestas en directo, tomadas en directo. Y bueno, algunos de estos lugares que hemos dicho, pues es, por ejemplo, Stonehenge. Stonehenge es uno de los lugares más poderosos de energía que tiene, no solamente la energía telúrica, sino como un portal para poder acceder a estos otros planos, por decirlo así, ¿no? Me parece tan alucinante lo que estás planteando, pues es que además, evidentemente no vamos a destripar el libro, pero cada tema da para muchísimo, muchísimo. De hecho, claro, lo que acabas de... Son 400 páginas de información constante, es decir, no hay ni una frase de desperdicio para rellenar. O sea, todo es información constante, ¿no? Entonces, es para hay que tener en cuenta un pequeño detalle, porque para muchos astrónomos el tema del agujero de gusano que hablabas anteriormente es teórico, meramente teórico. Para otros se puede realizar un agujero de gusano, pero durante milésimas de segundo, de manera que no es estable y no podríamos atravesarlo. Pero luego para otros realmente existe. Entonces, esto es con la tecnología que se conoce ahora o a la que están limitadas algunos, ¿no? La tecnología está mucho más avanzada, es mucho más fácil todo. Pero bueno, eso en el libro se explica también. Mira,
Este es otro de los lugares. Este sería una puerta que se conoce con el nombre de Hayumarca. Está muy cerca del lago Titicaca, en Puno, en Perú también. Ya vemos que ya desde hace muchos años atrás incluso se dejaban marcadas estos lugares, estas puertas, ¿no? Dimensionales, por decirlo así. Este sería otro lugar, otro de los puntos, que sería la torre, el Tor, que está en Avalon, en Glastonbury. Y bueno, y llegamos ya a la actualidad y llegamos al COVID-19. Aquí Claro. hay varios puntos que sí que me gustaría que nos paráramos porque hay varias cuestiones que son realmente interesantes por sí solas. Porque para muchos la fuente de información fidedigna es la oficial. Pero para otros, muchísimos, en los que yo me incluyo, hay que intentar indagar. Pero claro, cuando intentas indagar, José Luis, nos encontramos con tanta paja que al final llegar a una base mínimamente de realidad es muy difícil. Bueno, pues mira, aquí cuando llegamos ya a este punto y el personaje tiene que empezar a narrar y a explicar precisamente el hecho de que esté aquí, ¿no? Para contar esto, tiene que retroceder un poco en el tiempo también para explicar dónde se inicia ya esta operación para el nuevo orden mundial, que es como se le llama, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Por ejemplo, hace referencia al anuncio que hizo Bill Gates en Vancouver en el año marzo del 2015, cuando él sale allí en el escenario con un barril lleno de máscaras de gas, de latas en conserva, etcétera, y dice, esto que ven ustedes aquí era lo que en los años 60, 70 máximo, la década 60-70, todos los americanos teníamos en casa, en el garaje guardado, porque se temía una guerra nuclear con la Unión Soviética. Y eso es lo que todos tenían en sus garajes, ¿no? Para protegerse en el caso de pues una guerra nuclear. Pero ahora el peligro ya no es eso. Luego veremos por qué dice que el peligro ya no es eso. También tiene su significado. Ahora el peligro es una pandemia mediante un coronavirus. Y lo dijo así, y lo explicó. Hay que tener en cuenta que también se dice que en ese mismo recinto, en este congreso, donde Bill Gates estuvo relacionando las guerras nucleares del pasado con las pandemias actuales, también se planteaba que él ya tenía comprada la patente del COVID. Entonces, lo que estaba era anunciar un poquito, pero ya lo tenía preparado. Aquí ya, de alguna manera, se hace público lo que va a suceder inmediatamente, ¿no? Yo ya te digo que yo me limito a exponer los hechos. Todo lo que van a encontrar en este libro son hechos que han sucedido, unos conocidos, otros no, pero todos están soportados por documentación, ¿no? Y que se pueden ampliar mucho más la documentación. Bueno, aquí, a partir de aquí ya vemos que surge, hay una operación COVID que se llama así, el capítulo se llama así, donde, bueno, uno de los personajes, pues que es un militar, va a informar de que se lleva a cabo los Juegos Olímpicos Militares Mundiales en Wuhan, precisamente en octubre del año 2019, y allí es donde se van a empezar a producir los primeros contagios. Va a ser allí, pero paralelamente, un mes después, en noviembre del 2019, 3 trabajadores de los laboratorios de Wuhan tienen que ser ingresados de urgencias en el hospital de Wuhan con todos los síntomas del COVID-19. Me escribió uno de ellos. Fíjate. Todo esto lo oculta China y lo oculta la OMS. No, pues... Lo oculta la OMS o porque la OMS tampoco quiere ir más allá y se hace la loca, pero le baila el agua a China y retrasa la información durante más de un mes. De hecho, luego veremos que las fechas hasta diciembre y enero por fin no se declara que existe esta pandemia, a pesar de todas las evidencias y las pruebas que hay. Y bueno, y hay un personaje que, bueno, nos gustará más, nos gustará menos, pero que es el presidente de Estados Unidos de entonces, Donald Trump, que él mismo notifica formalmente a las Naciones Unidas
que sale, que Estados Unidos salen de la Organización Mundial de la Salud y que deja de aportar porque está viendo que todo esto es que la OMS está sirviendo a China, ¿no? Y todo esto es público. Quiero decir que aquí no se está inventando nada. Vuelvo a repetir, son hechos. Y me limito a transcribir los hechos. Bueno, vamos a ver que aquí hay un rifirrafe entre los chinos y los americanos, que si los americanos lo sabían, que si tal, pero bueno, en el libro se explica, ¿no? Porque aquí hay mucha manipulación de la información, pero todo se expone para que el lector lo pueda extraer sin ningún problema y sacar sus propias conclusiones de quién ha estado manipulando más que otro. Se nos dice al principio que si esto era porque habían comido sopa de murciélago, carne de civeta o serpiente, y bueno, que se suponía que el virus provenía de aquí. Algo absurdo si tenemos en cuenta que los asiáticos llevan más de 3000 años comiendo murciélagos, serpientes, civetas y todo lo que les pongan, ¿no? Y curiosamente es ahora y no sabe. Bueno, aún no se ha encontrado. De hecho, a día de hoy, 2 años después, seguimos sin encontrar el huésped donde esté ese coronavirus. Parece ser que la mutación, según han dicho algunos expertos, de animal al ser humano de forma natural sería imposible. Y por lo tanto solo cabe la posibilidad de una manipulación, de una intervención en laboratorio. A mí un virólogo me llegó a comentar que es imposible que un virus se pueda escapar de un laboratorio de máxima seguridad como es el de Wuhan y me dijo que lo habían escapado. Es decir, se lo habían facilitado a alguien para que lo manipulase de alguna manera. Esa es una posibilidad que tiene muchos números. Entonces, fíjate que aquí en el mercado de Wuhan se cierra, claro, tienen que buscar una fuente, un culpable, ¿no? Y aquí os decía lo de los juegos militares, ¿ves? Aquí hay una fotografía que se llevan a cabo en esa fecha, ¿no? Os comentaba. Bueno, aquí tenemos la noticia que salió más tarde, después, también que me corroboraba lo que ya había puesto en el libro, y es que los virólogos del laboratorio de Wuhan enfermaron un mes antes de que China confirmara la COVID-19. O sea que todo esto que yo os estoy diciendo, como ya he mencionado, está contrastado. Es una información que está contrastada. Luego vemos pues el desastre, lo que se produjo en todos los países, sobre todo en los más pobres. Aquí podemos ver en la India la gente se eran quemados en la calle, en países de Sudamérica también se les dejaba, en fin, incluso en países supuestamente mucho más civilizados como los nuestros, se dejaban de atender a los ancianos, ¿no? En la residencia. Se cerraron las puertas y ahí se dejaron hasta que llegó luego el ejército y se encontraron a la mayoría muertos, desatendidos. No por el COVID, porque no fueron atendidos, como a los mayores de edad que no se les atendió en los hospitales, en urgencias, porque tenían más de 70 años, incluso si en algún lugar ya, y aquí se hizo, dar instrucciones para que no se admitiesen ya en urgencias para tratar a mayores de 70 años. En fin, todo esto que en el libro se expone, claro, porque es una realidad, es una verdad, y les gustará a uno, no les gustará a otro, pero es lo que hay, ¿no? Entonces se expone todo lo que ha sucedido para que se tenga. Y claro, cuando vamos a... ¿Y por qué surge toda esta manipulación, toda esta mentira, todas estas cosas? ¿Desde cuándo? Bueno, pues verás, esto ya empezó con el presidente John Fitzgerald Kennedy. Al principio hablé del policía, es el jefe de policía de Dallas, ¿te acuerdas? El que me cuenta cosas de allá. Bueno, pues resulta que Kennedy, en el año 1961, creo que fue un 27 de abril, si no recuerdo mal, en una conferencia que estuvo dando para los editores de los periódicos, les dijo, y eso está grabado, hay un discurso ahí, además en el libro recojo gran parte de ese discurso, viene a decir que hay un gobierno en las sombras, que hay unas sociedades secretas que utilizan cualquier técnica, por muy cruel que sea, que no les importa el daño que hagan, para conseguir sus propósitos, para obtener sus beneficios, ¿no? Puede ser una pandemia, puede ser una guerra, puede ser lo que sea.
Eso lo denuncia ya públicamente y ahí ya se granjea la enemistad de algunos personajes muy importantes, militares, algunos de ellos, y cuando luego, meses después, surge la crisis de los misiles de Cuba, recordemos que en el 1962, en octubre, se va a producir una crisis en la que la Unión Soviética tenía una base en Cuba con misiles y, claro, los Estados Unidos, a través de los servicios de espionaje, lo detectan, hay un enfrentamiento verbal en principio y las cosas se ponen muy, muy calientes hasta tal punto que está a punto de estallar una guerra nuclear. Bueno, Kennedy quiere negociar, quiere llegar a un acuerdo para que se retiren los misiles, etcétera, y hay un general militar que se explica en el libro que no, que quiere que le ataque. Él quiere que Kennedy ataque a Cuba, que la invada, etcétera. Esto iba a suponer pues, que los soviéticos iban a invadir también. Iban a empezar por Berlín. Berlín ya sabemos que en Alemania teníamos la mitad era controlada por la Unión Soviética, era el Berlín Oriental, y la otra mitad pues, era, digamos, la democrática, ¿no? Él mismo luego iría a Berlín a hablar, pero antes de esto quiero decirte lo que pasó en la crisis de los misiles de Cuba. Esto empezó a mediados de octubre. En el libro se detalla con todo lujo de detalles, yo lo voy a resumir mucho. Resulta que no llegan a un acuerdo, y se llegan a disparar los misiles con las cabezas nucleares. Esto no lo sabe casi nadie. Digo casi nadie porque hay gente que sí que lo sabe, por eso ahora lo podemos explicar y poner nombres y apellidos. Se llegan a disparar, pero aparecen unas naves extraterrestres, ovnis, llámalos como quieras, y desactivan las cabezas nucleares. Y no solamente lo han hecho una vez, lo estuvieron haciendo en otras ocasiones. Bueno, a raíz de ahí llegan ya al acuerdo de que no pueden volver ni a amenazarse con lo de las cabezas nucleares, se retira los misiles de Cuba. Kennedy va a Berlín y es cuando dice esa frase famosa de yo soy berlinés y voy a defender Berlín, o sea, que no va a ser invadido por la Unión Soviética. Curiosamente, su sobrino, Robert Kennedy, el año pasado, el 28 de agosto del 2020, acudió a Berlín, hizo una gran manifestación delante de 2 millones de personas en plena pandemia, cuando la gente no podía acudir, y dijo que él, igual que su tío, que hacía 57 años, 53 años que lo había dicho, él volvía a repetir, yo también soy berlinés, ¿no? Y no vamos a permitir que hagan lo que quieren hacer con nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Este general, este militar, trata a John Fisher Kennedy como una niñata, ¿no? Esto es como una niña cobarde, no se ha atrevido a... Y ya empieza a buscarle las vueltas. Pero aquí con esto, con lo de Berlín y con todo lo que hay detrás, que ya él estaba denunciando de esas sociedades secretas, que son las que realmente están manipulándolo todo, era un personaje muy molesto. Así que unos meses después, en noviembre de 1963, lo asesinan y montan ese teatro, ¿no? de la bala que va, viene, gira, sacas de todo, y que lo hace un tipo solo, que luego se lo cargan para que no hable, ¿no? Todo esto es parte de toda esta historia, porque ahí ya estamos viendo desde esa época que se cargan a Kennedy cómo esta élite oscura, yo la llamo así, ha estado manejando los hilos del planeta mediante esos políticos que son marionetas. La mayoría de los políticos que tenemos son marionetas de estas élites, ¿no? De esta élite oscura. Así que esto que te decía, lo vamos a ver. Aquí tenemos el discurso que te decía, el 26 de junio del 63, cuando dice el señor berlinés, el asesinato posterior. Mira, esto es lo de su sobrino en Berlín. Aquí vemos todo la cantidad de gente que acudió cuando él.
Y esto que os decía de las naves extraterrestres que habían desactivado las cabezas nucleares, lo dijeron varios personajes muy importantes y con conocimiento. Uno de ellos fue Eckhart Mitchell. Eckhart Mitchell lo dijo en varias ocasiones, que las cabezas nucleares habían sido desarmadas, ¿no? Desactivadas por estas naves y que tenía más información, y otros personajes que él facilitó, ¿no? Aquí tenemos incluso en periódicos como él manifiesta que los extraterrestres impidieron una guerra nuclear en la Tierra, ¿no? Y bueno, y más información que fue facilitando. No es el único, ¿no? Hay otros personajes que en el libro luego se aportan, incluso de ahora, actualmente. Hay uno que se llama Luis, ahora creo que tengo por aquí el nombre, que ocupa un cargo muy alto, importante en el Pentágono, y también lo ha manifestado. No ha sido el único, ¿no? Aquí lo tenemos en todos los periódicos, esas manifestaciones de Eckhart Mitchell. Incluso menciona cómo ya en las primeras pruebas de las bombas nucleares, cuando se hicieron en el desierto del Álamo y pruebas nucleares en 1946, por ahí, ya estaban las naves también controlando lo que se hacía. Bueno, y llegamos a otra de esas situaciones difíciles de explicar, pero que están ahí, son hechos, están ahí. Y aquí hago referencia a las piedras guía de Georgia. Las piedras guía de Georgia es lo que vemos aquí. Es una serie de bloques, en total hay 6 bloques, hay 4 como si fuese un aspas, otro en el centro y otro en la parte superior, en el que se da una serie de mensajes, como si fuese una especie de tablas de la ley, que se indican las instrucciones que la humanidad tiene que seguir si quiere sobrevivir. Y lo primero que dice en el primero de estas indicaciones es que la humanidad tiene que ser reducida a 500 millones de habitantes. Fíjate, reducirla a 500 millones de habitantes. Hay 8.000, ¿no? Hay 8.000 millones. Ya somos prácticamente 8.000 millones, 7.800, 7.900, casi 8.000 millones de habitantes. ¿Cómo vamos a reducir la población? ¿O cómo quieren reducir? Pues claro, evidentemente, si no es con una guerra nuclear catastrófica, tiene que ser con una pandemia, tiene que ser dejando al 99% de la población estéril, que no puedan tener hijos. En fin, hay varias fórmulas, claro, o todas a la vez, o unas para aquí y otras para allá, depende, ¿no? Pero aquí hay 10 instrucciones, ¿no? Algunas de ellas que parecen hasta absurdas, que en el libro yo las detallo con todo lujo de detalles explicando la traducción, quién lo hizo, por qué lo hizo, en qué fecha. Todo esto está en el libro, ¿no? Explicado también. Aquí tenemos algunas imágenes más. Por cierto, está en 8 idiomas. Está en inglés y del inglés se tuvo que traducir al español, curiosamente, al chino, al suajili, a idiomas que dicen, bueno, no está el francés ni está el alemán, que dices, ¿por qué? ¿No? Algo que resulta también curioso, ¿no? Hay quien tiene su propia explicación. Pero bueno, todo esto, como digo, en el libro está detallado. Y luego nos encontramos ya con el nuevo orden mundial. Lo que va a suceder, posiblemente, de acuerdo a lo que está informando este ser, si no se actúa de alguna manera, y nos habla cómo en el futuro todo está controlado y manejado por la inteligencia artificial. Y aquí pues vamos a hablar, y bueno, en el libro se habla y se ve, por ejemplo, pues cómo Elon Musk, ¿no? A través de sus empresas, por ejemplo, Neuralink, pues ya ha conseguido incluso que un mono, un chimpancé, con ese microchip que se le ha implantado, sea capaz de mentalmente hacer mover en una pantalla un juego, un videojuego, ¿no? Y otros casos. Y todo esto se explica también en el libro, cómo la humanidad tiende prácticamente a ser casi un híbrido, ¿no? Más mecánico casi que no natural, porque se van a implantar nuevos organismos, se va a cambiar prácticamente casi todo. Bueno, este decía lo del mono, ¿ves? Y la pantalla, ¿no? Bueno, este es el que te decía, Luis Elizondo, este hombre fue un gran cargo del Pentágono militar,
él ha confirmado lo de Edgar Mitchell y más información que ha facilitado conforme los alienígenas están aquí, están con nosotros y existen las naves y se conocen y todo, ¿no? Porque él ha estado aquí trabajando en eso. Aquí tenemos una parte de esa entrevista que hizo en directo en el Washington Post y lo explica, ¿no? Que lo podrán ver en el libro, el enlace, si lo quieren escuchar y ver. Y tenemos fotografías reales. Ahora se han empezado a publicar. Yo cuando lo publiqué lo conseguí por otros medios, pero ahora ya los podemos ver prácticamente en casi las redes, en muchos sitios, estas fotografías de estos ovnis que han sido tomadas por los pilotos de los aviones militares. O sea, y aquí ya no hay ninguna discusión, aparte de que ya hemos comprobado de que efectivamente los ovnis existen y están aquí, ¿no? Aquí tenemos varios tipos de ovnis, varias fotografías, con varias formas que se muestran. Incluso es uno que es submarino, ¿no? Uno que sale del mar y se introduce en el mar. En fin, este de un barco, fue tomado de un barco. En fin, que en este libro... ¿por qué hay tanta información? Como dices, bueno, porque yo creo que efectivamente es necesario que el público conozca la realidad del origen, no solo de la humanidad, sino de todo lo que nos rodea, porque ni estamos solos, ni somos los únicos, ni hemos sido los primeros. Entonces, aquí siguen existiendo, conviviendo con nosotros otros seres que si no les importara el planeta, ya no digo nosotros, no habrían intervenido, lógicamente, porque si están aquí y dos locos se van a matar a todos los que hay tirándose bombas nucleares, a ellos también les va a afectar. De hecho, siempre han estado controlando y vigilando las bases donde hay armamento nuclear. De eso ya tenemos pruebas, ¿no? Claro, lógicamente. ¿Y por qué lo han evitado? ¿Que son los buenos que nos quieren proteger? No creo que sea por eso, a lo mejor sí, pero seguramente es porque ellos lo que quieren es protegerse también, ¿no? Que estos locos se van a matar con bombas nucleares y nos van a fastidiar a nosotros que también estamos aquí, ¿no? Hay un tema para acabar un poco que sí me gustaría, porque cuando intentas encontrar información es complicado sobre este punto que te voy a plantear, porque el tema de los hombres de negro, quitando lo que es la parafernalia que nos han contado siempre, la gracia, y cuando tú quieres buscar información sobre el origen, la utilidad, la motivación de los hombres de negro con los investigadores, respecto a los investigadores, pues me llama, por ejemplo, la atención Elizondo, me llama, por ejemplo, la atención Edgar Mitchell, me llama, por ejemplo, la atención el policía que narrabas. Personas que ya han tenido cargos a nivel estatal que requiere un conocimiento de ciertas cosas que se van moviendo. ¿Estas personas han tenido algún tipo de acercamiento con estos hombres de negro? ¿Cómo son capaces estos hombres de negro de marcar a determinados investigadores y a otros les dejan abrir las puertas de la comunicación y transmitir información para que otros puedan seguir esa línea? ¿Están controlados de alguna manera? Bueno, muchas de las informaciones que hemos obtenido de estos personajes que han estado dentro de este tipo de organizaciones y que se han salido porque ven que aquello no es el camino, ellos no se sienten bien y llega un momento en que necesitan decirle a la gente, al público en general, lo que está pasando, ¿no? Porque no se sienten bien. De hecho, incluso algún jefe de la CIA fue asesinado, ya no recuerdo el nombre, cuando quiso desvelar la existencia de estos seres extraterrestres y más de uno, han sido muchas personas que han sido asesinadas, que han sido calladas. Ahora en el libro no sé, recuerdo si menciono alguno en concreto, pero sí que te digo que se han callado, pues eso, asesinando a muchas personas para que no hablen. En un momento dado, alguno tiene alguna prueba, tiene alguna evidencia que es muy difícil de ocultar, que no la pueden negar y la sacan a la luz, ¿no? Luego intentan dejarlo por loco, que es mentira, o en las redes empiezan a publicar noticias que evidentemente son falsas, pero para que la gente no le dé importancia a las que son realmente verdaderas. O sea, intoxican la información para que el público en general
le cueste diferenciar lo que es cierto de lo que no lo es. Son tácticas, maniobras de, pues eso, de manipulación, de distracción, que las han llevado desde siempre. No es desde ahora. Ahora es más difícil taparlo todo porque todos estamos conectados en Internet. Internet era para controlarnos, pero también nos sirve para controlarlos a ellos. Si sabemos hacer un buen uso de Internet, si en vez de publicar tonterías o hacks y tal, ¿no?, la gente se centra realmente donde hay una información veraz y que nos va a ayudar, por ahí le podremos hacer daño, porque estaremos todos informados, conectados, y será más difícil que nos sigan engañando y ocultando la verdad y manipulando, ¿no? Entonces, claro, aquí es un poco saber distinguir, ¿no?, el grano de la paja, ¿no?, donde realmente hay información válida y donde no vale la pena que perdamos un segundo de nuestro tiempo. Sí, y ya para terminar, sí me gustaría preguntarte, porque al principio hablabas de un ser que viene del futuro, Sí. pero claro, hay dos cuestiones. Del futuro, ¿a cuántos años vista? Esa sería la pregunta. Y luego la siguiente pregunta sería, claro, sabe la situación, conoce la deriva de la humanidad. Bueno, ¿El ser humano puede despertar? bueno, si te explico eso, te rompo parte ya de... Vamos a dejarlo en que él viene para evitar algo, porque en el Bob Trailer, recuerda que dice, existen varios futuros, tantos como cambios se realicen en el pasado. Claro. No existe un solo futuro. De hecho, podrían existir tantos futuros como el hecho de que ahora hubiéramos hecho este programa o no lo hubiéramos hecho. Si tú hubieras hecho otra cosa, yo hubiera hecho otra cosa. Tú imagínate que ahora tienes que irte a, no sé, a Guadalajara, donde sea, pero surge algo y no vas y te obliga a ir a otro lugar. Tu futuro va a cambiar, porque si hubieras ido a Guadalajara, allí harías una cosa, y etcétera, etcétera. Pero como ya no vas a estar allí, vas a estar en otro lugar, puede pasar otra cosa. Entonces, el futuro, digamos, el futuro de esa persona, si es, o sea, su presente, porque es su presente, sería un futuro posible nuestro, si siguiéramos haciendo lo que le ha llevado a ese futuro, pero si interviene y ya con que te desvíe del camino, ya no vas a ese futuro, vas a otro. ¿No? Es que, Hay tú muchas fíjate, vías para ellas. claro, Hay muchas vías para... fíjate, hay algún documental que se puede ver en internet que te dice, si de vez en cuando empiezas a reflexionar en la espiritualidad profunda y de los posibles futuros, durante demasiado tiempo tu propia cabeza empezará a dar vueltas, ¿no? Pues Bueno, esto es lo que sucede. aquí está muy fácil, es muy sencillo el libro para que no se tenga que pensar ni que dé vueltas en la cabeza, sino para que todo el mundo lo entienda muy bien. Y bueno, yo de momento tengo muy buenas críticas, no he visto a nadie que no le haya gustado, pero bueno, igual a él quien no le gusta, pero de momento la gran mayoría me escribe que le encanta, ¿no? Entonces yo espero que siga gustando a las personas para Así que es. tengan una información que creo necesaria y que nos ayude a seguir avanzando, evolucionando en el camino correcto. Un documento interesantísimo. El libro Evolución, ¿cómo lo pueden adquirir las personas que nos escuchan? Bueno, ya lo dije al principio, lo pueden solicitar en Amazon y si lo quieren firmado, dedicado por mí, me lo pueden solicitar a través de mi página web o de mi correo, que es jljimenez, Jiménez con G, @ otra vez jljimenez.es. Me escriben, me dicen, yo quiero el libro de evolución. Me dicen los datos, dónde viven, etcétera, y yo se los envío firmado y dedicado. Pues de verdad, te deseo lo mejor con este libro. Seguimos en contacto y a seguir aprendiendo contigo, que es un placer siempre poder dialogar contigo y reflexionar sobre temas tan interesantes que cautivan tanto y que nos tocan a todos un poquito, a todos nos tocan. Te deseo lo mejor, José Luis, de verdad. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.